Muy buenos días, bienvenidos a su sección Mujer y Familia. ¿Le parece familiar hablar de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, codependencia o alguna otra adicción o vicio? Las personas pueden volverse adictas a todo tipo de sustancias y cuando pensamos justamente en adicción normalmente pensamos en alcohol o drogas, pero las personas pueden volverse adictas a medicamentos e incluso diversas sustancias que se encuentran en el marco de la legalidad. Pero reconocemos qué tipo de adicción tenemos o bien cómo podemos ayudar a un familiar que se encuentra en esta situación. Adicciones, el tema del día de hoy. Acompáñanos a la siguiente cápsula. Y bueno, justamente como les platicábamos y el día de hoy a través de nuestro trabajo, de nuestro compañero Mario Parra, justamente nos habla de un caso de éxito. No está perdido aquella persona que caiga en algún tipo de adicción. El día de hoy, drogadicción es uno de los más comunes o de los altos índices y porcentajes que los mexicanos incluso tienden a caer en el mundo de las drogas. Escuchemos la siguiente cápsula. Me llamo Martín, tengo 17 años. Yo me estoy rehabilitando de mis sustancias nocivas, las que, más que nada las que causan daño. Más que nada mi gobernabilidad empezó a los 15 años de edad, cuando me fui de mi casa por problemas familiares y me fui a vivir con mi abuela. Ya fue cuando empezaron a surgir los problemas y me empecé a juntar con esos malos amigos, ¿no? Y empecé a llegar al grado de consumir sustancias y de alejarme de mi entorno familiar y pues de tener esa comunicación con mis padres. Yo empecé. ¿Estudiabas? Estudiaba, pero luego dejé de estudiar. ¿Qué estudiabas en ese momento? Bachillerato. Más que nada prefería el mal hábito y pues me salí de estudiar. Mi abuela no me aguantaba. ¿Por qué no te aguantaba? ¿Cómo eras? Tenía una forma de carácter muy grosero. Tenía esos cortos impulsos que enseguida reaccionaba agresivo. Era muy agresivo. Llegué también a gritarle a mi abuela, a robar dinero. Era de todo, ¿no? Más que nada yo, con sustancias o sin sustancias, sigue siendo el mismo. Las sustancias son pues, cosas muy aparte, ¿no? Que lo que nos hace ser malas personas son nuestros defectos de carácter. ¿Y la primera vez que lo probaste, te gustó o no te gustó? No, en verdad no me gustó, porque yo fui esa persona que casi no me metí así como que dice que de lleno, pero era como para ser imitachango, pertenecer a un grupo de amigos que estaban, pues dizque bien, pero estaban perdidos, y eran para que me aceptaran, ser aceptado en eso, pues yo consumía, ¿no? Claro que iba muriendo en mi casa con esa cruda, pero yo lo que necesitaba era ayuda. Yo le pedí la ayuda y hablé con ese poder superior, ¿no? Que yo quería ayuda y porque no, en verdad no me gustan. En verdad, pues, mis padres me tuvieron la decisión de llegar a internarme aquí al Centro Vivir. Cuando yo pues, tenía 16 años, más que nada entré aquí un 11 de agosto del 2012. Entré y terminé el proceso el 18 de noviembre. Mis padres tomaron la decisión de quererme internar porque me vieron en malos pasos. Como siempre, entré con esa negación de que esto no era para mí, de que negar mi adicción, que no nada de esa adicción. ¿No querías? No, yo no quería, yo quería seguir afuera, sufriéndola, sin sentido, sin nada. Más que nada, empecé con las ayudas de aquí del equipo del Centro Vivir, pues las terapias. Empecé a aceptar que estaba mal y empecé a darle ese sentido a mi vida, ¿no? Ese valor que en verdad, porque cada ser humano vale mucho. Y fue cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? que si estaba mal, que estaba equivocado. Empecé más que nada a valorar a mis padres, pedí disculpas, ¿no? Por todo eso. Ellos se sintieron contentos, ¿no? de saber que estoy bien, ¿no? Y me mantengo firme hasta el día de hoy. ¿Tú eres católico? Soy católico y me empecé a meter en con Dios y a pedirle a Dios y claro que me ayudó, ¿no? Porque yo tuve esa fe
tuve esa fe de querer salir adelante y ¿Cómo ves la vida hoy? con sentido la veo y la veo diferente porque mi familia, más que nada, está ganando mi confianza, ¿no? Porque antes no confiaban en mí, confían en uno, me dan dinero, saben que yo lo guardo, lo ahorro por cualquier necesidad. Y ahora ya trabajando y todo. Y estoy trabajando, tengo mi trabajo. Todo se puede. Todo se puede, claro. No hay imposibles. No es imposible para querer cambiar. Así es, uno cuando tiene el deseo ferviente de ser mejor persona, todo se puede en esta vida. Y lo haces con gusto también. Y con gusto, y se siente uno orgulloso, con gusto de ser otra persona y que tu familia se sienta contenta. Porque el día de hoy mi familia se siente contenta y esa felicidad me la transmiten a mí y yo así puedo transmitir esa felicidad también a otras personas. Ay, qué excelente historia. Y para ello también quiero agradecer para abordar el tema el día de hoy a nuestros invitados. Tenemos casa llena aquí en Vuelve a la Vida. Agradezco mucho primero a las damas, a la psicóloga Karina Alora Aguilar. Gracias, Karina. Muy buenos días. Buenos días, Anilu. Muchas gracias. Bueno, por parte del Centro Estatal contra las Adicciones del DIF Estatal Cúspide, muchas gracias, Karina. El equipo que conforma este Centro Estatal contra las Adicciones. También al doctor Carlos José Sáenz Álvarez, subdirector médico. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Maclovio Villa Morales, él es director del Centro de Rehabilitación Vivir. Gracias, Maclovio. Muy buenos días. Y también al señor Óscar Magdaleno López, él es consejero en adicciones y 8 años de abstinencia también en alcoholismo, justamente era la adicción. Así es, alcoholismo. Pues les agradezco mucho que estén esta mañana. Carlos, platícanos, ¿qué es una adicción y qué tipos de adicciones existen? Fíjate, la adicción es una enfermedad, hay que tenerla como tal, hay que considerarla como una enfermedad porque es crónica, es progresiva, es mortal, no tiene cura, es tratable, es manejable, no se cura, aunque hay estudios y artículos nuevos que dicen que sí se cura, pero estamos por verse, que es multifactorial, que no respeta sexo, edad, religión, raza, que es un problema de salud actual importantísimo en la sociedad mexicana, en el país. Cada vez el consumo se presenta en personas de menor edad. Ya hay consumos desde los 10, 11, 12 años, donde inician el consumo. Como sustancia de inicio de consumo, el tabaco, el alcohol, que son sustancias legales, donde para ellos son ilegales a esa edad, pero son de fácil acceso para el público. Es una droga de inicio. Que son de las adicciones más frecuentes, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Así es, y además de las que se tardan más en aceptar y en reconocer la sociedad, como son permisivas esas sustancias, es más difícil de que la sociedad diga, tengo un problema de consumo. ¿Qué es una adicción como tal? Es el uso compulsivo o una conducta compulsiva incontrolable, ya sea una sustancia o a un comportamiento. Puede ser al sexo, puede ser al juego, puede ser a la comida. A la pornografía. A la pornografía. Aquí se deriva de la comida, está la anorexia, la bulimia, que son trastornos de la conducta alimentaria que cada vez se presentan muy frecuente en la sociedad, en hombres y mujeres, al mismo nivel estadístico, que va muy relacionado con el consumo, porque al fin de cuentas el trasfondo de esa conducta destructiva es el mismo. A eso mismo iba. Karina, ¿qué circunstancias orillan a una persona a volverse adicto? Hablábamos de sustancias, pero también hay comportamientos como tal. Platícanos brevemente, por favor. Sabes que no te puedo dar una definición exacta porque no es solo un factor el que puede llevar al consumo o a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Como bien lo decía el doctor, es una situación multifactorial, ¿no? Puede ser desde la situación familiar, algún evento detonante en la vida de la persona, pero hay una antecedente. En la infancia muchas veces. En la infancia, exactamente. Pero algo que es cierto también es que ya venimos con una personalidad que genera adicción.
tenemos una personalidad adictiva, hay rasgos que te pueden llevar a detonar esta parte, ¿no? Entonces es una situación multifactorial. La enfermedad de la adicción también se le conoce como la enfermedad de las emociones. Y cuando nosotros desde muy pequeño, a lo mejor el no expreses, no llores, no digas, quédate callado, el guardar, el ir almacenando todas estas emociones, se van atorando en el cuerpo, se van generando nudos. Entonces de alguna manera buscas con qué sacarlo. Y cualquiera de las enfermedades, de cualquiera de las situaciones que comentaron en ese momento, como son las sustancias, la adicción al juego, la adicción, todo ese tipo de cosas, buscas una fuga para poderte salir. Una situación de despresurización o de escape, Así quizá, es, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces es la fuga, es la más fácil, además es placentera. El primer contacto con la sustancia es tan placentero que por eso te quedas ahí, porque te gusta lo que sientes, porque por un instante se te olvidó. Entonces te instalas en esa parte, ¿no? Óscar, platícanos tu experiencia. Tú tienes 8 años de no probar gota de alcohol, pero vámonos 8 años atrás. ¿Qué pasaba con esa adicción que tú tenías a esta bebida? Ok, hace 8 años atrás mi manera de fugarme de toda la realidad era consumiendo alcohol. Todos los problemas que yo tenía era... quizás los resolvía bajo el efecto del alcohol, según yo, ¿no? La situación una persona como yo cuando está consumiendo alcohol es que el comportamiento empieza a cambiar, empieza a ser agresivo verbalmente, empieza a ser agresivo físicamente, ¿no? En mi caso, mi familia tiene que abandonarme porque no soporta lo que está viviendo conmigo. ¿Tu familia, tu esposa, tus hijos? Sí. Okay. Y bueno, como decía un chico en el reportaje, son mis papás quienes me rescatan, pido la ayuda y me ayudan a llegar a la clínica. Pero sí el comportamiento cada vez va siendo más agresivo, se va haciendo más irresponsable en todas. ¿Qué te hizo a ti tocar fondo y decir, necesito ayuda? El verme solo, el verme sin familia. Aparte de eso ya hay así como algo en tu cuerpo que te lo está pidiendo, como que hay un cansancio, como que hay algo que ya no te satisface lo que estás consumiendo. No tienes un equilibrio emocional, podría ser parte de también. Es que de hecho esa es la base de esta enfermedad, las emociones. Maclovio, cuando cuáles son los síntomas principales en una persona, quizá en su comportamiento, digamos, independientemente que veamos que fuma mucho, a lo mejor hay que fuma una cajetilla, 2 cajetillas, o tiene una adicción al alcohol, pero a lo mejor otro tipo de adicciones? ¿Qué síntomas son, hablando en el comportamiento, por ejemplo? Bueno, es que de que una persona está en un problema de adicción. Sí, es difícil detectarlos, pero como decía Carlos ahorita, es algo que se vuelve compulsivo, repetitivo, el estar regresando a esa misma acción. Entonces ahí ya se vuelve una adicción. Hay adicciones que matan y hay adicciones que no matan. Por ejemplo, las personas que vemos haciendo ejercicio desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 12 del día, es una adicción al ejercicio. Seguramente tiene un problema existencial, seguramente tiene un vacío que tiene que trabajar. Entonces trata de llenarlo con esa adicción que es corriendo. Hay otros que leen, hay otros que están en la computadora, hay otros que están en el sexo, por así decimos. Entonces, y hay otros que caen dentro de un factor de alguna sustancia que nos va a llevar seguramente a la muerte, ¿no? Como son las drogas, el alcohol. Esos son tipos de adicciones que sí matan. Las otras, bueno, tenemos que tratarlas de alguna otra manera. La anorexia son problemas emocionales, 100%. Bueno, digamos, la mayoría de las veces. Y como decían, es difícil detectar el factor directo a la adicción. El factor directo, pero sí quizá algunos síntomas en la persona, ¿no? Hay algunas señales que te mandan como señales general, de alerta, ¿no? Quizá. Claro. Señales de alerta te pueden mandar como, por ejemplo, lo que sería cambios en el estado de ánimo, o sea, pasar del enojo al llanto y del llanto a la alegría y nuevamente a la ira y todo esto, los cambios tan repentinos de comportamiento, los cambios en los tiempos. Por ejemplo, a lo mejor es una persona que era muy activa de día y descansaba de noche como habitualmente y empieza a cambiar los ciclos de descanso, se empieza a alejar de las personas con las que convivía, empieza a cambiar de amistades, ves otro tipo de amistades. Son señales que te empiezan a generar como alertas, ¿no? O en los jóvenes también. En los jóvenes hay que tener mucho cuidado. Dejan
empiezan a bajar las notas escolares, Rendimiento la escolar. rebeldía, la ingobernabilidad que se empieza a presentar en ellos, hacia donde los padres ya no pueden empezar. O el aislamiento también muchas el veces, aislamiento ¿no? es otro punto también. Pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que tener mucho cuidado porque la adolescencia es una etapa de transición, entonces son como señales de alerta para poner atención, pero hay que indagar más allá de esto. Esto no quiere decir que con esto sea un hecho que hay consumo o que hay alguna Hay antipática. que tener comunicación Sí, con los hijos. es la parte primordial. Carlos, como familiares, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Definitivamente cuando tenemos un adicto en casa, no nada más lo afecta a él, lo afecta a toda la familia. Como familia, ¿cómo podemos nosotros ayudarlo? Fíjate que hay estudios donde que está comprobado que la familia, primero el paciente en aceptar la enfermedad como adicción, lo que tiene un problema de su consumo, de su conducta, se tarda hasta 5 o 10 años y la familia se tarda otros 5 o 10 años en hacer algo. Lo que comentas, la comunicación es súper importante. Hay un dicho o una frase que dice, más vale calidad que cantidad. O sea, tener esa calidad, esa comunicación, ese acercamiento con tus seres queridos es muy importante, porque definitivamente puedes llegar a detectar una conducta diferente en la persona. Hay que identificarlo, claro, porque la familia se enferma, que nosotros es la enfermedad de la codependencia, se enferma junto con el paciente, con el adicto, e involucra a todos, no nada más involucra a su familia cercana, sino involucra todo el contorno social, trabajo, amigos, involucra a muchas personas. La codependencia, acaba de mencionar el doctor Carlos la codependencia. Óscar, tú en este proceso, cuando tu familia incluso pues ya decide, me imagino que después de varios intentos de tratar de que te integraras o tratar de alejar este vicio, ¿tú viviste la codependencia? ¿Cómo la viviste? La codependencia que se vive con mi familia es, bueno, en mi caso era de tenerme todo lo que yo necesitara para que yo estuviera tranquilo, para que yo no me saliera a la calle, para que ellos pudieran dormir. Pero después de dejar de consumir, algo que a mí me pasó es que mi familia también entra a esta parte de la recuperación en grupos de autoayuda. Bien. Entonces empezamos a ser responsables cada quien de sus vidas y empezar a crecer mutuamente. La integración familiar de alguna manera. Pero Claro. ¿qué pasa con aquellos jóvenes, por ejemplo, Maclovio, que no tienen a veces la fortuna de contar con una familia donde puedan ir a tocar la puerta y decir, necesito ayuda, ¿no? Bueno, es que esos son puntos muy importantes. El problema, a veces decimos, por ejemplo, en el modelo que se maneja en Vivir, el problema no es nada más del adicto, el problema es de toda la familia. Entonces son todos los que tienen que llegar a un tratamiento, son todos los que tienen que llegar a una consejería, a terapéuticamente atenderlos, porque, por ejemplo, nosotros lo decimos mucho ahí, a veces está más enferma la familia que el propio adicto, al proporcionarle todo, al tolerar toda esa conducta que presenta el adicto. Entonces, es muy importante que entremos en conjunto. Nosotros siempre citamos a las dos partes, porque no va a servir de nada que el modelo que se trabaja en Vivir cambie a la persona, al adicto, si la familia lo va a regresar a un viejo molde, ¿no? Llegando, como en qué situación sería, pues volviéndolo a concientizar, a consentirlo, a aceptarle otra vez todos los problemas que él empiece a generar, a no llamarle la atención, a no poner reglas, a no poner límites, a no respetar los espacios entre la familia. Y entonces es ahí donde se vuelve codependiente, ¿no? Incluso la familia a veces también necesita sentir el problema, ahí es donde se marca una codependencia. Si no hay problema, algo está pasando mal, algo hay mal en la familia. Entonces ellos mismos generan el mismo problema, o el adicto inicia con su consumo o con su adicción para que empiece a haber una estabilidad, digamos, ficticia, ¿no? Óscar, perdón, Karina, se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera que en tu experiencia hoy, ya 8 años que te cambió la vida definitivamente, ¿qué podrías o cuáles serían tus recomendaciones para quien en algún momento dado nos esté sintonizando y quizás se tenga un caso así en casa? Hablando de forma general en las adicciones, no particularmente del alcoholismo, pero de alguna otra manera es un proceso de rehabilitación y un proceso en el cual pues involucra a toda la familia. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que, retomando palabras que decía el doctor Carlos, es muy importante la comunicación, la unión familiar,
el que yo pueda decirle a mi familia cómo me siento, qué está pasando conmigo, solamente me lo va a dar la confianza. Y si no la tengo, voy a ir con personas que de mi misma edad, que probablemente no sepan ni qué me pueden decir. Es importante acercarse, convivir mucho tiempo en familia, buscar la ayuda, asesoría, porque muchas veces la familia, como es algo nuevo para ellos, no saben qué hacer. Estos programas de los que se están hablando tienen dos objetivos: prevenir la enfermedad y corregir hasta donde se ha llegado la enfermedad. Karina, ya para despedirnos, ¿algún teléfono de Centro Estatal contra las Adicciones Cúspide? Y brevemente, porque sé que esta pregunta la deben tener en casa, ¿qué hacer cuando sabemos que tenemos un adicto en casa y él está en una postura de negación? Tenemos que asesorarnos. La primera herramienta que tenemos es la información. Bien. Entonces, como familia tenemos que buscar información para saber cómo ayudarlo. A veces la intención es buena, pero el resultado no es el que se busca, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a los lugares de especializados, sea el Centro Vivir, sea el Centro Cúspide, sean los centros Nueva Vida. Hay opciones hay muchas. No dicen que los problemas son falta de opciones, entonces las hay afortunadamente, ¿sí? Y en Cúspide con mucho gusto los podemos recibir. Los teléfonos son 972-1473, 972-1474 y tenemos personal las 24 horas del día al servicio de las personas que estén interesadas. Muchas gracias. Y gracias al doctor Carlos José Sáenz Álvarez y también, por supuesto, a Maclovio Villa Morales, titular del Centro de Rehabilitación Vivir. Muchísimas gracias. Y ahí pondremos todos los datos, por supuesto, en la página de Facebook de Vuelve a la Vida, donde, bueno, pondremos cada punto de forma detallada. Si usted tiene algún problema similar o se identificó o algún familiar, puede contactar con los especialistas. Rápidamente, el día de hoy, jueves 24 de enero, de 4 a 7 de la noche, estaremos en la colonia Miguel Hidalgo, atrás de la Gaitera, en la jornada de lentes, a través de Apoyando Iniciativas Veracruzanas. Viernes 25 de enero en el Infonavit Buenavista y lunes 28 de enero en Lomas de Río Medio. Ahí son las jornadas de lentes a través de esta asociación civil donde usted puede acudir. Así que para concluir, y gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente, pues únicamente tenemos que hacer la reflexión de que hay que trabajar mucho como sociedad en el rescate de los valores a nivel familiar. La batalla no está perdida, sino todo lo contrario. Tenemos que unirnos y hacer conciencia que el ejemplo comienza en casa. La comunicación entre padres e hijos es factor fundamental para lograrlo. Muchísimas gracias, soy Anilú Ingram y los esperamos el próximo jueves.